que ha supuesto, muy resumido, ¿vale? Cada avance que hemos tenido, como veis, lo más normal es que subamos la velocidad. Cosas a destacar quizás sería Wi-Fi N, que fue un salto bastante grande, sobre todo con la introducción pues, de lo que vemos aquí, ¿no? Streamings de vídeos, el tener grandes cantidades de tráfico en las redes, pues necesitábamos aumentar la velocidad, ¿no? Pasamos también a 11AC, que eso también fue una evolución, en este caso con 5 GHz. Y ahora mismo, pues al final estamos en 2019, estamos ya con AX, ¿vale? Como veis, diferentes pasos de Wi-Fi, de lo que se conoce como el estándar Wi-Fi a lo largo de la historia, ¿vale? Importante, si alguno no lo sabía, lo que tenemos arriba de Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5, esto se ha introducido con Wi-Fi 6, ¿vale? La Wi-Fi Alliance, que es quien se encarga de gestionar todos estos estándares, ha decidido renombrar estos protocolos que vemos aquí con estos nombres, ¿vale? Cuando digamos Wi-Fi 5, que sepamos que es Wi-Fi el 11AC, ¿vale? Tanto Wave 1 como Wave 2. Cuando digamos que es Wi-Fi 6, el estándar 11AX, Wi-Fi 2, 811B, ¿vale? Simplemente nada, tenerlo un poco en cuenta, ver que venimos de evolucionar este Wi-Fi, que no es que hayamos traído algo nuevo de repente, sino que simplemente una evolución. X sigue usando bandas de 2,4 y de 5 GHz, ¿vale? Con lo cual, no estamos hablando de un Wi-Fi 6, utilizamos 6 GHz o algo así, no. Simplemente es que hacemos unas mejoras respecto a los protocolos anteriores, mejoramos la manera que tenemos de transmitir la información por el aire, simplemente retocando un poco lo anterior, ¿vale? Lo que es importante resaltar aquí es que seguimos utilizando las dos bandas, pero seguimos utilizando las dos bandas con el nuevo protocolo. Es decir, claro, en Wi-Fi AC, aunque trabajábamos igualmente la doble banda, el 2,4 y el 5, solamente trabajabas en AC en la banda de 5. En cambio ahora sí vamos a utilizar las dos bandas con el Wi-Fi 6, realmente con el protocolo de Wi-Fi 6. Claro. Lo veremos también ahora más adelante en las diferencias de ambas tecnologías. Entonces, la gran pregunta que hay abajo, ¿no? Entonces, ¿en qué es mejor? ¿Cómo puede ser que sea mejor si estamos usando, como dice Beni, 2,4 y 5 GHz? Pues porque tenemos varios puntos, ¿vale? Estos son simplemente varios puntos concretos que es donde vemos una mejora en Wi-Fi 6, ¿vale? El más importante, por así decirlo, el que más se va a fijar la gente al final, mayor velocidad. Tener una mayor velocidad nos va a resultar en que nosotros cuando instalemos un Wi-Fi 6 en un cliente, el cliente esté contento, porque va a pasar a lo mejor de 300 o menos que a lo mejor tendría con Wi-Fi N a un Wi-Fi AX que subiremos hasta el gigabit en algunos casos. Entonces, vamos a tener esa mejora. De nuevo, remarcamos, backwards compatible, compatible con los dispositivos anteriores. No vamos a tener que comprar todos los dispositivos Wi-Fi 6 por el hecho de que instalemos Wi-Fi 6, ¿vale? Podemos seguir utilizando los clientes móviles, ordenadores, tablets, lo que sea anteriores. No vamos a estar limitados en ese sentido. No sé si quieres decir algo, Beni. Vale. Lo primero sería hacer un poco de comparación, ¿vale? Un poco de comparación con el anterior, como hemos dicho con el Wi-Fi 5. Cosas a resaltar. Tanto, como ha dicho Beni, ya estamos usando las dos a la vez, estamos usando 2,4 y 5 GHz, no nos estamos limitando solo a la de 5 GHz, más velocidad, como ya hemos dicho, más capacidad de habla, por así decirlo, más downstreams y más upstreams, perdón, en este caso, poder enviar y recibir a la misma vez con más gente, no solo con uno como teníamos aquí en el upstream. Cambio del protocolo de transmisión, en este caso OFDMA, y poquito más, un poquito de introducción, ¿vale? Esto sí que lo vamos a explicar ahora más en profundidad. Vale, pues empezamos con OFDMA, ¿vale? Empezamos un poco con la visualización o la representación más visual que vamos a poder encontrar con esto, ¿vale? Porque esto sí que es un poquito más difícil de explicar, es un poquito más, como digo, si queréis meteros más en profundidad, tenéis un montón de documentación al respecto. De esta manera es la más fácil para nosotros de enseñaros, ¿vale? Sí, yo creo que esta slide es la sí, más visual y la que nos permite comprender un poco este cambio de la forma de transportar los datos, al final, que es lo que se trata, o las tramas dentro de cada envío de señal, y para ver exactamente o realmente la eficiencia que ganamos de pasar
del OFDM al OFDMA. Correcto. Simplemente la representación es que tenemos un camión que tiene una carga X, no llenamos esa carga entera, pues gastamos, por así decirlo, ese camión, mandamos ese camión con esa carga pequeñita, ¿no? Al final es un poco pensar como en logística. Si en un camión me caben 10 palés, ¿voy a enviar un palé solo? No, voy a intentar llenarlo lo más que pueda. Entonces, básicamente, con FDMA hacemos esto. Llenamos, tengo 3 paquetes que enviar, pues los meto todos en el mismo camión, vamos a decirlo así, todo muy sencillo, ¿vale? Y lo enviamos a la vez, ¿vale? Con lo cual, el tiempo que hay de espera también de los clientes es menor, porque no tienen que esperar a que se envíen los otros 2 camiones en este caso, ¿vale? La otra representación, que sería un poco más técnica, por así decirlo, compleja. Es la... Sí, compleja. Es la división que, de todas maneras, abajo también lo explican con lo del camión, ¿vale? Con lo del tráiler. Es la división de estos canales, ¿vale? Generamos resource units, generamos los subcarriers, perdón, y lo que hacemos es aprovechar al máximo, ¿vale? Como vemos en el de la izquierda, que el paquete es gris, pues aquí abajo lo ponen como WeChat, pues que el paquete es gris, pues ocupamos todo el canal para enviarlo, aunque no lo ocupe todo, ¿vale? Lo enviamos entero. ¿Qué pasa con FDMA? Repartimos un poco más, ¿vale? No ocupamos todo el canal. Si de verdad lo necesita, como es en el caso de la primera columna, pues se lo damos todo, pero luego vemos que ocupa un poquito más. En vez de, en este caso, de darle 2, le estamos dando 1 y ese poquito más que necesita, ¿vale? No estamos gastando 2 canales cada vez, ¿vale? Con lo cual, lo estamos haciendo mucho más eficiente, ¿vale? Como digo, si lo comparamos con logística, con camiones, estamos enviando solo un camión en vez de enviar 3, uno medio lleno, el otro un cuarto y el otro cuarto. Pues, ¿por qué no enviar los 3, vamos a decir, palés a la vez en un mismo camión? Entonces, vamos a optimizar un poquito esto, ¿vale? Aprovechar logística. Esto, que es la parte técnica, que como os decíamos al principio, pues se encargará más de la parte técnica. Yo tengo que tener siempre la visión comercial de en qué nos ayuda a la hora de vender cada tecnología esta nueva que vamos a ir aplicando en los APs. Para mí lo más importante del OFDMA, que es a efectos prácticos a lo que nos lleva, pues clarísimo. Es decir, podemos tener más usuarios concurrentes trabajando de una manera más holgada. No vamos a tener atascos, no vamos a tener en un momento dado, cuando haya muchos clientes concurrentes conectados a un AP, donde se pueda producir un delay por culpa de ese tráfico de todos esos clientes. ¿Por qué? Porque es capaz de gestionar todos esos datos de una manera muchísimo más eficiente. Esto es un portacontainers que va poniendo los containers que serían nuestros datos de una manera mucho más eficiente y en el mismo barco largando todo para cruzar el océano. Pues visto así, de esa manera genérica, lo importante es a la hora de vender que con un mismo AP, en zonas donde antes a lo mejor necesitábamos 3 o 4 APs porque vamos a tenerlo muy saturado. Yo pienso que con el tráfico que vas a tener, pensar muchas veces que nos habéis preguntado, proyectos para escuelas, proyectos para hoteles en zonas de aulas o zonas de donde va a haber mucha gente, pues en los hoteles, en las salas de conferencia y demás, pues en vez de poner 4, con 2 apañamos. Esa es la gran diferencia y es donde el cliente también económicamente lo va a notar. En vez de tener que meter 4, vamos a meter 2. Claro, es donde de cara a, desde un punto de vista comercial, tenemos que venderle, ¿no? Que vale que Wi-Fi 6 tiene a lo mejor un coste diferente, pero es que a lo mejor nos estamos ahorrando cantidad de puntos de acceso y al final, en la suma total, nos sale mucho más a cuenta. Y además estaremos avanzados en la tecnología. No estaremos aún anclados, entre comillas, ¿vale? En Wi-Fi 5. Vale. Siguiente tecnología. Vamos a hablar del MU-MIMO, ¿vale? Muchos ya os sonará, diréis, esto ya estaba, ya lo conocemos. Con el Wi-Fi N, con el 802.11n, se introdujo MIMO, ¿vale? Multiple Input, Multiple Output, ¿vale? Podíamos a la vez recibir y a la vez enviar entre el cliente y el servidor. Antes lo que pasaba es que mientras estabas enviando no podías recibir y al revés, ¿vale? Con MIMO se introdujo la posibilidad de hacer las 2 cosas. Con MU-MIMO se introdujo que varios clientes a la vez pudieran hacer esta transferencia a la vez, ¿vale? Con lo cual, tenemos un rendimiento más alto, ¿vale? No tenemos que tener obviamente para nosotros,
físicamente, o sea, cuando estamos en el portátil navegando o en el móvil navegando, son milisegundos, pero de milisegundo en milisegundo al final llegamos al segundo, ¿vale? Sobre todo con lo que comentaba de entornos de alta densidad, lo que comentaba Benny de escuelas y demás, si todos están intentando transmitir a la vez, todos están intentando hacer la actividad a la vez, puede ser que notemos, ¿no? estos cambios. Como mimo mitigamos esto un poquito, ¿vale? La representación esta que tenemos aquí de GIFs es un poco bastante también visual. Como vemos, cada vez tiene que estar sirviendo a cada uno. En el de arriba tiene que estar sirviendo primero el móvil, luego el portátil, luego el ordenador, luego la tablet, ¿vale? Cada uno su paquete. En el de abajo no. En el de abajo, como utilizamos Mimo, como tenemos múltiples entradas y salidas con múltiples usuarios, lo estamos enviando a todos a la vez, ¿vale? Estamos reduciendo ese tiempo de espera, esa ocupación del aire, vamos a decirlo así. Y esta es una característica que trae Wi-Fi 6, con lo cual otra mejora de rendimiento, otra mejora de throughput, más velocidad, que al final el cliente lo va a ver reflejado en este caso. ¿Vale? Lo que sí que digo, que se me olvidaba, en Wave 2, en el AC, como vemos, es solo de descarga, ¿vale? Con Wi-Fi 6 es tanto subida como bajada. Lo vamos a tener en los dos lados, ¿vale? Por eso hemos visto antes en la tabla anterior, si os acordáis, con el Wi-Fi 5 era 4 de streams de bajada y 1 de subida. Y ahora son 4 de bajada y 4 de subida, ¿vale? Tenemos los dos como Mimo, ¿vale? UAM, ¿vale? La modulación. De nuevo, no nos queremos meter en lo que es la modulación, no queremos liaros con modulaciones analógicas, digitales, ¿vale? Simplemente la traducción de esto sencilla. Solo sobre ello. Claro. La traducción sencilla de esto es que tenemos un 25% más de capacidad, ¿vale? Que significa que podemos transmitir más cantidad de bits a la vez cuando estamos transmitiendo, ¿vale? Con lo cual podemos llenar, o sea, además de tener de juntar todos los palés en el mismo camión, el camión ahora es más grande, ¿vale? Con lo cual podemos llevar más cantidad de información. Throughput, como vemos aquí, mucho mayor, ¿vale? Porque al final tenemos un tráiler de 4 ejes. Un doble tráiler de aquellos, ¿no? Que doble carro, exactamente. Claro. Tened en cuenta que cuando se empezó ya con este tipo de modulación, cada vez se fue ganando más, y pasar de 256 WAN que teníamos en la anterior a 1024, ¿por qué ganamos mucho? Porque ganamos mucha eficiencia en la velocidad de transmisión. Es decir, la velocidad de transmisión viene dada por la velocidad de modulación multiplicada por el número de bits. Al aumentar en esa transmisión 2 números más, pasar de 256 a 1024, añades esos 2 que veis ahí en el recuadro, pues ganamos ese 25% más en la velocidad de transmisión. Pues también es muy importante. Fijaros que con 3 tips que hemos dado ya nada más, todo lo que hemos ganado a nivel de eficiencia de un solo AP. Es decir, con un mismo aparato como teníamos antes, simplemente con este cambio de tecnología, de pasar de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6, y ya no digamos pasar de Wi-Fi N, que todavía muchos hoteles o muchos sitios estamos conectados a APs con Wi-Fi N, todo el throughput que vamos a ganar, toda la eficiencia que vamos a tener, toda la densidad de clientes que puedan ser manejados simultáneamente desde un mismo AP. Esto es lo más importante y es con lo que nos tenemos que ir quedando a la hora de vender esta nueva tecnología a los clientes. Claro, lo que comentas, simplemente el mismo AP en el mismo sitio, en el mismo todo, sacamos el AP anterior, metemos uno con Wi-Fi 6 y ya tenemos todas estas mejoras que estamos comentando. Ya tenemos toda esta velocidad, sin necesidad de, como decimos, cambiar algo más, ¿vale? Solo el cliente en este caso, pero bueno, llegarán, ¿vale? Porque cada vez hay más clientes, más dispositivos que incorporan el Wi-Fi 6 ya en sus radios. Vale. Velocidad, más throughput, más capacidad en los camiones, vamos a decirlo así. Lo siguiente sería el ahorro de batería, ¿vale? El ahorro de batería que vamos a ver en el que hemos comentado antes, perdón, en la slide anterior. Target Wake Time, ¿vale? Simplemente hacemos una especie de horarios, una especie de schedules para los dispositivos que tenemos conectados, para que no estén todo el rato chequeando con el router o el AP en este caso, que están vivos, por así decirlo, que están ahí, ¿vale?
hay instalaciones, Benny seguro que lo sabrá mejor, hay instalaciones que tienen sensores, que tienen, como vemos aquí, robots, que tienen máquinas que solo hacen algo en un momento. Por ejemplo, un sensor de puerta, lo típico que pones para detectar si la puerta se ha abierto y activar una alarma o activar una notificación o lo que sea. Esos ahora mismo están todo el rato enviando información y son dispositivos que van con pila, cuando al final lo único que necesitas es que te envíen la información cuando se abre la puerta. ¿Vale? Entonces, con el Target Wake Time vamos a intentar mitigar esto un poquito, vamos a reducir esa energía que están gastando los equipos, sobre todo sensores o de IoT, la energía que gastan estos sensores en comunicar esa información que no nos es útil, por así decirlo, al usuario final. ¿Vale? Entonces, simplemente vamos a hacer esto, como vemos aquí, vamos a servir primero al 38, ¿vale? Porque es el sensor que en este caso necesita hacer X. El resto no están comunicándose o transmitiendo con la Wi-Fi, ¿vale? Los tenemos dormidos, entre comillas. Cuando nos hace falta ese sensor, cuando nos hace falta ese robot, cuando nos hace falta ese cliente, lo despertamos, ¿vale? Para que empiece a transmitir lo que tenga que transmitir. Sí, esto es muy importante, sobre todo pensando de cara más a uso doméstico, diría yo, que a usos profesionales, aunque dentro de las empresas también se podrá manejar para el tema de la sensorización en el IoT y en el IoT sobre todo a nivel industrial. Pero fijaros si es importante que hasta ahora, cuando teníamos dispositivos de sensorización Wi-Fi, teníamos un hándicap en contra que era importantísimo, que es que nunca podríamos tener un aparato que nos durase más de un día la batería. ¿Por qué? Porque estaban, como decía Roger ahora, continuamente conectados y siempre en escucha para poder transmitir cuando hubiese un hueco o cuando le tocase transmitir. Ahora no, ahora un intercambio de datos donde el AP o el router le dice, bueno, dentro de tal me tienes que pasar tus datos, puedes quedarte a dormir que ya te aviso yo. Entonces queda en un modo latente hasta que llega su hora de conectarse y manda ese simple log de datos que muchas veces a nivel de sensorización, es decir, se abrió la puerta o se cerró y me toca esta hora y te lo paso, pues más que eso. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que haya ya dispositivos de IoT cuyas baterías puedan estar funcionando incluso más de un año y no tengan que estar continuamente conectados a corriente. Esto es un salto importantísimo porque muchos de vosotros sabéis que los clientes pues se decantaban por otro tipo de tecnologías más pensadas para uso de domótica, como puede ser un Z-Wave, un Zigbee, un LoRaWAN. No va a dejar de existir todo eso. Quiero decir, esto pasa igual que después hablaremos sobre el tema, si el 5G hará que el Wi-Fi no haga falta. No, todo esto va a vivir o convivir en una simbiosis. Es más, ya algunos fabricantes tenemos por ahí en mente y se habla a nivel incluso de la propia Wi-Fi Alliance de que los puntos de acceso lleguen a ser también con el Wi-Fi 6, ya con el más avanzado, digamos que ahora estamos en el primer estadio de esa Wi-Fi 6, estamos todavía con los primeros desarrollos, pero van a ir ganando en velocidad y van a ir ganando sobre todo también en eficiencias en cara a dar más servicios. Y de lo que se está hablando es de que puedan llegar a ser gateways también de otro tipo de pasarelas como puedan ser el Z-Wave, el Zigbee o el LoRa. Y entonces así ya conseguir, sobre todo a nivel profesional, que es donde más se utilizan ese tipo de protocolos, pues dar ese servicio también para la industria. ¿Ok? Pero es muy importante eso, el que podamos ya con equipos Wi-Fi tener equipamientos domóticos donde con una batería puedan estar durante mucho tiempo conectados y no haga falta pues tenerlos siempre conectados a la red. Eso es. Mejor, no sé si lo podrías haber explicado, la verdad, lo del Zigbee y demás, bastante claro. Vale. Vamos a ver, PSS Coloring, ¿vale? Lo siguiente que tenemos, en este caso, para mitigar un poco las interferencias, para mitigar un poco la congestión que tenemos. Aquí, Benny, no sé si tú lo quieres explicar tú, porque tú lo explicas bastante mejor que yo. Yo me lío con el técnico, yo me lío con tramas, yo me lío con tal. El tema del color queda muy visual. La explicación técnica a lo mejor es un poco farragosa, porque realmente la manera más fácil de entender todo esto es sabiendo qué es la ventaja que nos aporta. Y la ventaja está clarísima. Todos tenemos un gran problema y más que tendremos en un futuro
no muy lejano, que es la cantidad de señales Wi-Fi que están pasando por nuestro espectro. Es decir, yo ahora cojo un analizador de señal, cualquier programa que tengáis, y os ponéis a ver las Wi-Fi que tenéis y pasan 40.000 por encima de nuestra cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Que sobre todo en la banda de 2,4 tenemos limitado esa transmisión en 3 canales. Es decir, hay canales que se solapan entre sí y la única manera de diferenciarse y que no haya ese solapamiento es estar trabajando en el 1, en el 6 y en el 11, digamos, o en el 13 en el caso de llegar hasta él. ¿Cuál es el problema? Que con solamente esos 3 canales, el vecino de arriba, el de abajo, el de enfrente, el de atrás, al final acabarán colapsando. ¿Qué es lo que ganamos con el Wi-Fi 6? Que yo voy a poder meter en mis datos una trama con 6 bits marcando un color, por decirlo de alguna manera, que al final no pintan nada. Las tramas son ceros y unos. Pero un poco para entendernos, lo que hacemos es colorear esas señales para que, por si hay otros canales de 2,4 que interfieren por donde está el mío, decir, no, olvídate de los demás, el mío es el rosa. Es decir, yo coloqué esa primera trama inicial diciendo que el mío es el rosa y le voy a decir a mi router, hazle caso solo a los rosas, del resto pasa. Con lo cual, lo que haremos es que ese solapamiento que va a existir va a poder interferir a lo mejor en la calidad, pero no en el llegarte los datos a ti, que no se puedan mezclar los datos. Y eso sí es muy importante porque ganaremos también mucha mejor calidad en la señal. Es decir, así como a veces ese solapamiento, si por eso éramos pesados a la hora de deciros cambiaros a la banda de 5 porque está mucho más liberada y demás, claro, la banda de 5 ahora también se empieza a congestionar. Son muchos más canales, cada canal es diferente, de acuerdo, pero con todas y con esas somos mucha gente transmitiendo, cada vez va a haber muchísimos más dispositivos, con el tema del IoT y las sensorizaciones tendremos toda la casa llena de aparatitos, con lo cual el poder diferenciar cuáles son todos mis aparatos también es muy bueno a la hora de que no haya esas interferencias en la señal. Por eso hemos puesto ahí en el dibujo como si fueran que un AP está en cada planta, pues decir, mira, los míos que están en la planta 1 pues van a ser todos de color de rosa. Y el vecino del quinto dirá, pues los míos son todos del color de azul, con lo cual cada uno no interferirá, esa señal no estará interfiriendo en la de él. Aunque se produzca ese solapamiento, a nivel del aire puede haber esa interferencia de la señal, pero los datos sí sabrán discernir para dónde tienen que ir. Y esa es la gran ventaja del BSS Coloring, pues, y por lo que es tan importante. Parece una tontería, pero al final son de estos... fuimos viendo poco a poco cada una de estas cosillas y todo este conjunto hará que la señal sea mucho más clara, aun estando transmitiendo en las mismas frecuencias que teníamos antes. Claro, sobre todo el entorno que has dicho tú. Ahora mismo todos los que vivan en un bloque de pisos hacen un escaneo de redes o simplemente sacan el móvil, buscan las wifi que hay y, madre mía, hay allí un montón. El vecino de arriba tiene la normal, o sea, la 2,4 y la 5G. El de al lado tiene lo mismo, el otro tiene lo mismo, el otro tiene lo mismo, el otro tiene lo mismo. Al final tenemos mucha congestión. Entonces, como bien dice, la parte fácil de explicarlos con un color, al final es una trama que ponemos delante para que descartemos el resto, pero es eso, es mitigar esta congestión que tenemos actualmente. Es correcto que la de 5 tiene más canales libres, tiene más posibilidad de que cada uno esté en una diferente, pero es eso, cada vez hay más dispositivos, cada vez hay más clientes, cada vez hay más de todo y nos estamos encontrando el mismo problema que teníamos a lo mejor en 2,4, que solo podemos elegir entre 3 que no tenían coexistencia cocanal. Para que os hagáis una idea, acabo de abrir yo mi analizador en mi portátil y aquí por encima de mi casa tengo, incluidas las mías, más de 65 señales Wi-Fi. Claro. O sea, para que fijaros que realmente sí es importante a la hora de diferenciar las señales, sobre todo eso cuando a nivel doméstico, en los edificios donde tenemos muchísima interferencia de todos los vecinos colindantes con nosotros. Los de arriba, los de abajo, los de la derecha, los de la izquierda, el edificio de enfrente y el edificio de atrás, porque hay veces que, aunque tú no te puedas conectar a esas wifi porque la señal es muy débil, tú con un espectrómetro sí que eres capaz de ver que hay una señal que está interfiriendo con la tuya. Claro, están haciendo ruido. Importante que diferenciarlas. Sí, exacto. Metiendo mucho ruido, con lo cual lo que no ayuda es en la calidad de esa señal. Vale. Vale. Siguiente que tenemos es WPA3, ¿vale? Como hemos comentado al principio,
mejoras de seguridad. Al final, WPA2, que es el que tenemos ahora mismo, lleva en uso desde 2004. Hay multitud de maneras de vulnerarlo. Si no hacemos una búsqueda rápida, el más famoso que nos saldrá es el crack, pero hay varios más que nos ayudarán o nos enseñarán a cómo craquearlo, ¿vale? No os estoy alentando a que vayáis a piratearle la wifi al vecino y demás, pero es un protocolo que es también un poco ya antiguo, ¿vale? Es un protocolo que ya empieza a pecar de edad, por así decirlo, sin meterme tampoco con la gente mayor, ¿vale? Mejoras que vamos a tener sustanciales, por así decirlo, con WPA3, hay muchas. Vamos a listar un momento 3, un nuevo, ¿cómo decirlo?, intercambio de información. La primera intercambio de información que tenemos cuando nos conectamos, ¿vale? Ponemos la contraseña, le damos a conectar ese tiempo que tenemos, ¿vale? Será un poquito más rápido en principio, pero bueno, ya lo veremos. Pero un cambio ahí, ¿vale? Actualmente con WPA2 podemos hacer una captura de ese intercambio, nos dejamos de intentar conectar, nos vamos offline, por así decirlo, y ahí nos podemos craquear. Dejamos el ordenador no sé cuántas horas, no sé cuántos días intentando craquear y al final lo conseguiremos. Con WPA3 esto desaparece, ¿vale? Ya no tendrán la opción de poder hacer eso, sacar esa clave offline, porque va a ser mucho más activo, va a requerir, como decimos aquí, más interacción con la red, va a requerir que el equipo esté allí haciendo el handshake en vivo, por así decirlo. También diferentes maneras, ¿vale? Lo que digo, no quiero ponerme muy técnico, pero bueno, más resistencia a fuerza bruta, ¿vale? Más resistencia que haya un equipo todo el rato intentando probar un directorio de una libreta de contraseñas, una tras otra, hasta que encuentre la que sea, ¿vale? Entonces, mejorar de manera general. Los 3 puntos que hay es la manera general, por así decirlo, la que usamos todos al final, que sería el WPA2 personal, pues en este caso WPA3 el nuevo que haya, el personal o el SAE, depende de cómo lo muestre el fabricante. La manera del WPAS que desaparece, ¿vale? Incluimos el protocolo de PPP para hacer la integración de los dispositivos, sobre todo IoT, que no tengan una interfaz o que sea bastante más complicado entrar en la interfaz para configurarlo todo, ya sea porque es una línea de comandos o porque son dispositivos muy pequeños IoT. Vamos a tener un protocolo mucho más sencillo para poder meterlos, ¿vale? Como vemos, Wi-Fi 6 se está ya actualizando, por así decirlo, y todos los protocolos que tiene alrededor con el IoT. Es algo bastante importante, tanto en el hogar, como comentaba antes Benny, como en la industria seguramente. Smart Cities, un montón de cosas van a empezar a tener IoT, ¿vale? Entonces, el poder añadirlos a esta red de una manera más fácil y más segura es un plus, ¿vale? Para usar WPA3. Sí, de hecho, si habláis con cualquier experto en seguridad informática, cualquiera de ellos, una de las primeras cosas que os haría sería deshabilitar el WPS de vuestro router. Porque es una forma muy sencilla de entrar en él. La más sencilla, digamos. Claro. Con lo cual, claro, a la hora de ir incorporando esos productos de sensorización, donde muchas veces es simplemente emparejarlo con el router o con el dispositivo de Wi-Fi que tengas, donde él se tenga que conectar, pues tendremos que tener una solución que sea igual de efectiva que era el WPS en cuanto a sencillez, pero que sea extremadamente segura. Porque, claro, estamos dejando una red muy amplia con datos muy sensibles que cualquiera podría recoger sobre cosas que pueden ser, pues, imaginaros una cámara que esté transmitiendo en mi casa o cualquier dispositivo donde pueda realmente meterse en la intimidad de las personas. Entonces, hay que tener, y es la tendencia, digo, el WPA3, lo que conseguimos es eso, dotar de mucha más seguridad todos estos dispositivos de cara al futuro con todo lo que va a venir ahora. Es muy, muy importante este segundo punto que tú comentabas. Y acompañando con esto, un cambio en las redes abiertas, las redes públicas, las redes sin contraseña, como le queramos llamar. ¿Quién no ha tenido miedo a ir a un bar o a ir a un aeropuerto o a ir a cualquier otro sitio, ver una wifi pública y conectarse? Que hay mucha gente que se conecta sin pensarlo, ¿no? Pero a veces es un gran agujero de... Es un gran agujero de seguridad porque no es tan seguro como las otras. Tampoco lo queremos, ¿vale? Por eso la ponemos abierta, pero bueno, con WPA3 cambiamos, ¿vale? Desaparece, por así decirlo, el Open sin más. Simplemente tenemos el Open Enhanced, perdón.
lo que vamos a hacer va a ser mejorar, ¿vale? Esa red abierta, encriptar cifrar en este caso las comunicaciones de la red, que no sea todo abierto, que no lo pueda snifear cualquiera tan fácil como era hasta ahora, ¿vale? Como vemos, un conjunto de nuevas mejoras, nuevas incorporaciones, cambios en el estándar WPA que nos va a hacer que sea más segura, ¿vale? Con lo cual vamos a tener una red, como hemos visto antes, resumiendo un poco, más rápida, más eficiente energéticamente y más segura, ¿vale? Estamos avanzando cada vez más en el tema de Wi-Fi. Vale. Por último, también otra cosa que se ha hecho mucho eco en las noticias, que todos lo habréis visto, muchas operadoras en España, en Portugal no lo sé precisamente, pero muchas operadoras en España ya están con 5G, ya están con despliegues de las redes, con tarifas que tienen el 5G incluido. A veces se plantea un poco, ¿no?, la pregunta de ¿quiero Wi-Fi 6 si ya tengo 5G? Sí, en muchos casos sí. Como bien os explicará ahora Beni cuando le deje hablar, no es tanto un contra. Hay mucha gente, claro, hay mucha gente que los compara, ¿no? O Wi-Fi 6 o 5G. 5G contra Wi-Fi 6. No, tienen que convivir, tienen que coexistir los dos. Y los dos van a tener diferencias sustanciales. Como vemos aquí, en un entorno abierto, en un entorno en el que a lo mejor no podamos poner 5 puntos de acceso por costes o tal, el 5G puede ser una solución, ¿vale? Es mucho más sencillo, más que nada porque es algo que ya tienen instaladas las operadoras. Tenemos que pasar por caja, no son bandas abiertas o como le queramos llamar, pero bueno, muchas veces puede ser la solución. Para todo el resto de casos, oficinas, hogares, escuelas, empresas, lo que sea, tenemos Wi-Fi 6, ¿vale? Tenemos Wi-Fi 6 porque queremos, todos sabemos que el 5G no es 100% fiable, ¿vale? El 5G como tal, el que se conoce como millimeter wave, el que va a dar las velocidades de 1.5G y gigabytes y 2 y 3 y tal, ese aún estamos un poco lejos en muchos sitios de llegar por las limitaciones que tiene. Al final tendríamos que estar poniendo repetidores de 5G, como hablábamos ayer con Beni, en cada planta para que todo el mundo tuviera 5G bueno, real, como lo están vendiendo. Entonces, Wi-Fi 6 llega ahí para suplir eso, para dar la velocidad parecida o similar a 5G para entornos más controlados, que queramos controlar más,